Todas y a todos por vuestra asistencia y también agradecer a la persona a la que tengo que presentar, que es Coral del Río Otero, su presencia en Valladolid, porque Vigo está cerca pero no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para venir hasta aquí, ella lo ha hecho y por tanto lo primero que tenemos que hacer es agradecer su presencia. Lo segundo que voy a hacer es decir algo de su currículum, lo indispensable, digamos. Ella es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo y trabaja sobre todo en el área de Economía Pública, por lo que he podido ver en su currículum. Se doctoró en la Carlos III de Madrid y es también miembro, por decir alguna cosa significativa, del Comité Científico de ATAC España, que ya sabéis que es esta organización que se dedica a estudiar los asuntos financieros internacionales y que defiende la implantación de una tasa Tobin seguramente que más profunda que lo que finalmente se va a poner en marcha. También ha trabajado en asuntos de economía feminista y por tanto pues es una persona, digamos, cualificada. Bien, el tema que hoy va a tratar es un tema que está de actualidad, seguramente por desgracia en el plano de la realidad, que es el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, que ha recuperado actualidad, seguramente, como he dicho anteriormente, por desgracia, por el incremento tan fuerte que hay en las desigualdades en muchos niveles, por el desmantelamiento del precario estado de bienestar que teníamos en nuestro país, es decir, por muchas razones. Por suerte también, está la parte desgraciada, ya lo he dicho, pero por suerte también hay un cierto renacimiento intelectual en el estudio de la desigualdad, de la pobreza, del que Coral participa, y seguramente hay que ser la parte positiva, ¿no? A ver si somos capaces de que esa situación real tan desgraciada, pues a base de buenos estudios y de difundir esos buenos estudios y de tocar la fibra de muchas personas, pues logramos hacer que pase a primer plano de la actualidad el combate contra la desigualdad y contra la pobreza. Y yo creo que no tengo más que decir. Le doy la palabra a Coral para que nos hable de lo que ha venido a tratar. Muchísimas gracias por tus amables palabras y muchas gracias al colectivo 15M por invitarme a venir hoy y a todas vosotras y todos vosotros por haber decidido acercaros a esta plaza Fuente Dorada a pasar un rato hablando de desigualdad y de pobreza. ¿Cómo empezar? Probablemente, aunque la presentación es muy pomposa, estoy segura que yo estoy aquí como una ciudadana más. Hoy estoy aquí como una ciudadana más, para hablar de un tema que creo que nos preocupa a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todas las personas aquí presentes. Quiero decir con esto, muchas gracias. Quiero decir con esto que el hecho de que yo me dedique a trabajar temas de desigualdad, yo lo he hecho desde una perspectiva muy metodológica y no tiene sentido que hoy me centre en esos aspectos. Por lo tanto, disculpadme si a veces hable de cosas que son muy manidas y que son muy conocidas, porque voy a acabar diciendo que la desigualdad en España ha aumentado mucho y que la pobreza está alcanzando cotas extraordinariamente altas, y probablemente todas y todos lo sabemos. Pero pongamos datos, por ejemplo, ¿no? Y hagamos, saquemos los colores a algunas de las frases que se han dicho recientemente en este país en relación a esto. Tengo aquí la entrevista que apareció en El País en diciembre del año pasado, hace unos pocos meses, una entrevista a Rajoy. Le preguntaban lo siguiente y esta era su respuesta. Pregunta: la desigualdad se ha disparado durante la crisis, con unos ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres. Una clase media estrangulada por los impuestos y el paro. ¿Ese va a ser el perfil de España cuando salgamos de la crisis? ¿Va a ser una España más desigual? ¿Le preocupa esto? La respuesta de nuestro presidente fue: no hay en este momento unos indicadores precisos, ni en España ni en Europa, sobre los datos de desigualdad. No hay unos indicadores precisos sobre los datos de desigualdad. Y después sigue: pero uno de los objetivos de cualquier gobierno es que haya igualdad de oportunidades, que la gente pueda vivir de una manera digna. Para
para luchar contra la desigualdad hay algo que es capital, y es que haya empleo. Primero, porque toda aquella persona que tiene un trabajo puede llevar a cabo un proyecto de vida y subsistir dignamente. Y además, porque un país donde haya mucha gente trabajando es un país que tiene ingresos públicos, porque esa gente paga sus impuestos y a partir de ahí se puede mantener los servicios públicos, sanidad, educación, un buen sistema de pensiones, y se puede proceder a las atenciones sociales a aquellas personas a las que le vaya peor en la vida. Yo no creo que después de la crisis y cuando la recuperación empiece a consolidarse de una manera clara, vayamos a una España o una Europa más desigual. Creo que hay que hacer un esfuerzo en algo que es decisivo para evitar esa desigualdad, que es la educación. Le siguen preguntando, ¿no cree entonces que sean necesarios mecanismos específicos para tratar de corregir la desigualdad? Y responde, no, mire, para que España salga de la crisis no creo que sea necesario ningún mecanismo específico. Es decir, salir de la crisis es fundamentalmente que haya mucha gente trabajando. Yo voy a intentar desmontar la primera y la última de las frases que ha dicho. No es cierto que haya mucha gente trabajando implique salir, que no haya desigualdad o no haya pobreza, porque depende del trabajo que se cree y de la calidad del trabajo y lo que se pague por ese trabajo, obviamente. Y desde luego no es cierto que no haya indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad. Esto es una falsedad enorme. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar hablando un poquito de desigualdad. ¿Qué entendemos por desigualdad? Si estuviésemos midiendo... Bueno, Amartya Sen dijo escribió en una ocasión que el concepto de desigualdad es el más simple y a la vez el más complejo de todos los conceptos sociales. Por un lado, es el más simple que ha movido a los pueblos a rebelarse contra el poder, pero por otro lado es muy complejo, porque probablemente si empezásemos a hablar cada uno de nosotros sobre qué entendemos por desigualdad, a lo mejor nos dábamos cuenta que no todos tenemos la misma idea. No está claro qué entendemos por desigualdad. Y cuando comparamos dos situaciones diferentes, a veces es cierto, no está claro saber si ha aumentado o no ha aumentado la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque hablar de desigualdad de la renta no es lo mismo que hablar de desigualdad en las alturas de las personas. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo en decir, si nos pusiésemos todos de pie y viésemos cuál es la altura media de todos los que estamos aquí, y hay gente que es mucho más alta, gente que es mucho más baja, diríamos, bueno, pues algún estadístico, la varianza, por ejemplo, hay estadísticos en los que todos nos pondríamos de acuerdo que pueden servir para medir la desigualdad de alturas. Pero cuando hablamos de desigualdad de la renta o de desigualdad de la riqueza, necesitamos ideología, juicios de valor. ¿Por qué? Porque cuando la desigualdad de las alturas no tiene un componente de justicia, no es ni bueno ni malo ser alto, salvo que en esa sociedad se discrimine a alguien por ser alto o por ser muy bajo. No hay un contenido normativo. Pero cuando hablamos de desigualdad de la renta o de la riqueza, hay juicios de valor detrás. Porque creemos que la desigualdad, si nos preocupa, es porque creemos que la desigualdad es no deseable. Porque creemos que a esa desigualdad hemos llegado a partir de mecanismos injustos, que retribuyen injustamente a las personas, que no le dan las mismas oportunidades de alcanzar las mismas retribuciones, por ejemplo, en el mercado laboral. Y eso hace que sea más complicado que nos pongamos de acuerdo. Y con eso es con lo que está jugando Rajoy. Con eso es con lo que está jugando cuando dice que no hay indicadores precisos para medir la desigualdad. Porque es cierto, hay muchos indicadores. Porque podemos tener diferentes juicios de valor a la hora de medirla. ¿Y por qué, por ejemplo? Probablemente todos estaríamos de acuerdo que supongamos que tenemos cada uno un nivel de renta, desde cero o negativo, aunque estamos pagando hipotecas o créditos, a niveles positivos de renta. Supongamos que un individuo con más renta pierde algo de la misma y esa renta va a pasar, se traslada a un individuo con menos renta. Por ejemplo, imaginemos un sistema impositivo que quita dinero a los que tienen más y ofrece prestaciones en efectivo a individuos que tienen menos.
y que no se pierde renta por el camino, se va de los ricos y llega a los pobres. Probablemente, yo creo que todas las personas que estamos aquí estaríamos de acuerdo que esa actividad reduce la desigualdad, permitiría reducir la desigualdad. Eso es un juicio de valor, pero probablemente en ese juicio de valor todos estaríamos de acuerdo. Pero ahora os voy a poner otra situación donde a lo mejor ya no estamos todos de acuerdo. Supongamos que la economía crece y que nuestras rentas dentro de un año, vamos a hacer ciencia ficción, y que nuestras rentas dentro de un año son el doble de las que teníamos ahora. ¿Vale? Cada uno tiene un nivel de renta y dentro de 12 meses cada uno tiene exactamente el doble. ¿Ha aumentado la desigualdad? ¿Ha disminuido? ¿Nos hemos quedado igual? ¿Duplicar la renta de todos los individuos? ¿Podríamos decir que hemos quedado exactamente igual? ¿Hay gente que cree que ha aumentado la desigualdad? ¿Alguien? ¿Hay gente que cree que ha aumentado? ¿Hay gente que cree que más o menos estamos igual? Alguien sí. Alguien dice, bueno, más o menos, si se duplican todas las rentas, más o menos estamos igual. Y hay gente que puede incluso decir que la desigualdad ha disminuido. Porque los individuos que eran más pobres ahora tienen, oye, el doble de renta, pues está mucho mejor. Entonces, la desigualdad incluso para algunos, probablemente nadie que esté aquí, pero para algunos incluso disminuyó. Cuando yo explico esto en mis clases, mi alumnado quiere saber la respuesta. Yo les pregunto a cada uno de ellos lo que opinan y sale de todo, de todo. Y después me dicen, oye, ¿y cuál es la respuesta correcta? Y no hay respuesta correcta. Depende de la ideología que tengas. Depende de la ideología que tengas. Una persona muy, muy exigente a la hora de medir la desigualdad, digamos, una persona que denominó situada a la izquierda del espectro político, bastante a la izquierda del espectro político, diría que si todas las rentas se duplican, estamos peor. ¿No? Lo que decían algunos de ellos. Estamos peor. ¿Por qué? Porque las diferencias en términos absolutos entre los pobres y los ricos habrían aumentado. Si yo tengo 1000 y paso a 2000, y él tiene 100 y pasa a 200, la diferencia entre 2000 y 200 es mucho mayor que la diferencia entre 1000 y 100. Por lo tanto, desde una perspectiva absoluta de medir las diferencias en términos de dinerito, estaríamos peor. Para muchos índices de desigualdad, sin embargo, la inmensa mayoría, y los que voy a comentar hoy, la mayoría de los índices de igualdad dirían que no, que estamos exactamente igual. Porque lo que importa no es el dinero que nos diferencia unos de otros, sino el porcentaje de la tarta, el porcentaje de la renta total que tenemos cada uno de nosotros. Y si toda la renta se duplica, si yo tenía un 5% de toda la renta de este colectivo, después de duplicar mi renta sigo teniendo el 5%. Estoy exactamente igual en términos porcentuales. El pedazo de la tarta que me llevo es el mismo, en términos relativos. La tarta es más grande, pero yo me llevo un 5% igual. Entonces, la mayoría de las medidas lo que dicen es, no, estamos exactamente igual que antes. ¿Vale? Y así podríamos seguir. Entonces, primera conclusión. Cuando nos dan cifras de desigualdad, nos tienen que decir cómo lo están midiendo. Nos lo tienen que contar, nos tienen que decir si lo están midiendo en términos absolutos o lo están midiendo en términos relativos. Un autor francés escribió lo siguiente en el 76. Nos cuenta una historia. Dice, en mayo de 1968, en Francia, los estudiantes radicales precipitaron una revuelta estudiantil. En mayo del 68, vamos, ¿no? Una revuelta estudiantil que condujo a una huelga obrera general. Todo ello acabó con los acuerdos de Grenelle, que decretaron un 13% de incremento en todos los salarios. Así, los trabajadores que ganaban 80 libras al mes recibieron 10 euros más
Y los ejecutivos, que ganaban 800 libras mensuales, recibieron 100 euros más. Los radicales se sintieron amargamente engañados. En su opinión, esta medida aumentó considerablemente la desigualdad de la renta. Sin embargo, esta solución al conflicto hubiera dejado invariable cualquier índice de desigualdad relativa. En otros países, los sindicatos son más astutos y en lugar de incrementos relativos, insisten a menudo en incrementos absolutos para evitar el efecto anterior. Muy bien. O sea que si yo utilizo un índice absoluto, voy a ser más exigente a la hora de ver si hemos disminuido la desigualdad o no. Si utilizo un índice relativo, voy a ser menos exigente. ¿Qué pasa con la pobreza? Pues también ocurre algo parecido. Que también para medir la pobreza y para definir quién es la población que está en una situación de necesidad, también hay juicios de valor. Y a lo mejor tampoco nos ponemos de acuerdo. Ahora os leo lo que dice Montoro al respecto. Montoro, cuando en marzo se metió con los informes de Cáritas sobre la pobreza en España. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este viernes que los informes que elabora Cáritas sobre la pobreza en España no se corresponden a la realidad, porque solo se basan en mediciones estadísticas, y le ha pedido a esa organización que no provoque debates en este sentido. Para el titular de Hacienda, los informes sistemáticos que elabora Cáritas son de contenido puramente estadístico. Y ha explicado que cuando se habla en términos estadísticos se está hablando de otro umbral de renta que lleva a la pobreza. Ello sitúa a España en peor lugar comparativamente a otros países de la Unión Europea, a pesar de que nosotros tenemos una renta media muy superior. ¿A qué se refiere aquí? Pues efectivamente, que tenemos varias formas de medir la pobreza. Podemos, a la hora de medir la pobreza en nuestro país, podemos determinar un nivel de renta que no tenga nada que ver con la renta media del país, con el nivel de vida de la sociedad, sino un nivel de renta que consideramos que es imprescindible para vivir dignamente. ¿Cómo podemos calcular ese nivel? Obviamente, todo esto es ad hoc. ¿Qué es un nivel de vida digno y cómo se cuantifica eso? Es subjetivo, ¿no? Bueno, pero supongamos que lo hacemos, que medimos cuánto cuesta comer dignamente a lo largo del año, cuánto cuesta tener una vivienda digna, cuánto cuesta vestirse dignamente, que vamos sumando todo eso, calculamos todo ello y ese es el umbral. Todas aquellas personas cuyos recursos no lleguen a ese umbral sería la población en situación de pobreza. Esta es una medida también absoluta, una medida absoluta de pobreza. Alguien se considerará en situación de pobreza cuando no alcanza un nivel mínimo que no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. Y sin embargo, una definición de pobreza relativa sería aquella en la que un individuo será considerado en situación de pobreza y por lo tanto tal vez tenga derecho a una subvención, a alguna transferencia, ¿no? Será considerado en situación de pobreza si no alcanza un nivel de vida que tiene que ver, por ejemplo, con la renta media del país. En España, la pobreza, por ejemplo, se mide como el porcentaje de personas cuyo nivel de ingresos no alcanza el 60% de la renta mediana del país. El 60% de la renta mediana. La renta mediana es la renta que disfruta el individuo que está justo en la mitad de la distribución. Es el individuo que la mitad del país tiene más renta que él y la mitad del país tiene menos renta que él. Ese es el individuo mediano. Pues si no alcanzas un poco más de la mitad de esa renta, del 60% de esa renta, estarías considerado en situación de pobreza y por lo tanto, bueno, en un estado del bienestar mínimamente desarrollado podrías tener acceso a determinadas subvenciones o transferencias públicas. Bueno, pues a eso es a lo que se está refiriendo Montoro. El informe de Cáritas para él no vale porque Cáritas está comparando diferentes países de la Unión Europea. Su informe lo que dice
os recuerdo, el informe de Cáritas lo que dice es que España es, después de Rumanía, el país que más pobreza infantil tiene de toda la Unión Europea, de toda la Unión Europea. Lógicamente, Cáritas lo que hace es utilizar una medida relativa, o sea, la pobreza en Rumanía está definida a partir del 60% de la renta mediana de Rumanía y la pobreza en España está definida a partir del 60% de la mediana en España. Digo, obviamente hace esto porque en toda Europa se mide así. La pobreza, según Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea y la que dicta las normas de cómo las oficinas estadísticas de toda Europa tienen que hacer los cálculos de pobreza, la Eurostat, la oficina estadística europea, dice que la pobreza hay que medirla en términos relativos, que en cada país es pobre aquella persona que no alcanza un nivel de vida digno de acuerdo con los estándares de ese país, lo cual es bastante razonable, Bueno, podríamos seguir hablando de cuestiones metodológicas, sobre cómo medir la pobreza, sobre cómo medir la desigualdad. Os iría demostrando que hay muchas formas de hacerlo y que hay muchos juicios de valor implícitos en la medición, de acuerdo. Pero eso no justifica ni las palabras de Montoro ni las palabras de Rajoy. ¿Por qué? Porque todas las medidas de desigualdad dicen que en España, desde 2007, la desigualdad ha aumentado enormemente. Todos los indicadores de pobreza, absolutos, relativos, subjetivos, da igual, todos indican que en estos últimos años la pobreza en nuestro país está alcanzando cotas insoportables. Todos los indicadores. Todos. Por eso es bastante vergonzoso que nuestro presidente del gobierno utilice una media verdad, el hecho de que sí, hay muchas formas de medir la desigualdad, hay muchas formas de medir la pobreza, sí, hay muchas formas, pero todas dicen lo mismo, que nuestro índice de desigualdad, según el índice de Gini, ha pasado de un 30% a un 34% en 4 años. Este índice, que va de 0 a 100, la interpretación que tiene es un 0% sería que todos tenemos la misma renta, no hay desigualdad ninguna, todos tenemos exactamente la renta media del país, y un 100% significa que un solo individuo tiene toda la renta del país. O sea, que llegar al 100% es sencillamente imposible, ¿vale? Es sencillamente imposible. Pues entre ese 0 y ese 100% nosotros hemos pasado de un 30 a un 34% en 4 años, de 2007 al 2011. Esto no lo dice ningún organismo, no lo dice el 15M, por poner, que a lo mejor somos sospechosos de algo, ¿no? No lo dice el 15M, no, lo dice la OCDE, lo dice el estudio de las desigualdades que hace la OCDE, que es un organismo internacional, precisamente que no se caracteriza por sus propuestas en política económica excesivamente izquierdistas. Lo dice Eurostat, que es la Oficina de Estadística Europea. Alguien puede pensar que estos 4 puntos, del 30 al 34%, no es mucho. Pero visto en perspectiva, analizando la evolución de los índices de desigualdad en los países, es una barbaridad. Yo me he pasado años enseñando desigualdad en la universidad y normalmente nos encontrábamos con incrementos, en un periodo tan corto de tiempo, con incrementos de décimas. 4 puntos porcentuales, del 30 al 34, en 4 años, eso es una barbaridad. Yo no lo había visto en un país desarrollado, no lo había visto en tan poco tiempo, no lo había visto nunca. Es una barbaridad. ¿Y esto qué significa? Pues que, según la OCDE también, en 2011, el 10% más pobre, con menos recursos, el 10% que tiene menos recursos en nuestro país, no atesora ni el 2% de la renta.
un 10% más pobre, no llega ni al 2% de la renta total. Y el 10% más rico tiene en este momento casi un 25% de la renta total. Eso es desigualdad, eso significa que nuestro índice de Gini esté en un 34% y eso es lo que significa que seamos el país de la Unión Europea con mayores niveles de desigualdad. Obviamente, alguien me puede decir que si miramos el mundo hay otros países con mucha más desigualdad. Obviamente. México tiene unos niveles de desigualdad del 50%. Rusia y Brasil también. Pero otros países a los que nos queremos parecer más en este tema tienen niveles que pueden estar en el 20, 22, 25%. Ahí es a donde deberíamos tender. En cuanto a pobreza, el indicador de la Unión Europea, utilizado por la Unión Europea, por Eurostat, nos dice que el 28% de los individuos en España están en riesgo de pobreza o de exclusión social. El 28%. Y si nos fijamos en la población infantil, ese 28% se eleva al 34%. 1 de cada 3 niños. De hecho, los hogares en los que hay un mayor número de menores son, con mucha diferencia, los que presentan unas tasas de pobreza mayores dentro de la población. ¿Qué significa un 28% de niveles de pobreza? Pues que no alcanzas ese 60% de la renta mediana, o que vives en un hogar donde la intensidad laboral es muy baja, básicamente un porcentaje muy elevado, por hablar así someramente, un porcentaje muy elevado de las horas que podrían estar disponibles en el mercado laboral no lo están por el desempleo, o que ese hogar no puede satisfacer determinadas necesidades básicas. Si volvemos otra vez al primer y al último decil, ese que no llega al 2% y el otro que tiene un 25% de toda la renta, y miramos estos 4 años en las que la renta de todo, en general, de todas las decilas, de todos los grupos de población ha disminuido algo, vemos que la última decila, la gente que tiene más dinero, el 10% más rico, si comparamos cuánto se ha reducido su renta respecto a cuánto se ha reducido la renta del 10% que tiene menos recursos, este último grupo, su reducción en la renta es más de 7 veces mayor que la reducción de la renta de los hogares más ricos. 7 veces más. La reducción ha sido 7 veces más. No voy a hablar ya de desempleo, todos sabemos y todas sabemos los niveles, las tasas de desempleo en las que nos estamos moviendo, sobre todo en la población joven. Pero vamos a fijarnos en otra cosa que no se suele mencionar. Dentro de la gente que todavía tiene un empleo, ¿cómo está? Pues dentro de los que trabajan a tiempo parcial, por horas, casi un 60% desearía trabajar a jornada completa. Eso es lo que afirman en las estadísticas, en las encuestas. Un 60% de la gente que trabaja por horas desearía trabajar más, porque obviamente lo que ingresa no les llega. Vamos con la segunda afirmación de Rajoy, que la desigualdad se soluciona creando empleo y punto. Bueno, pues resulta que en 2012, el 12% de los trabajadores y las trabajadoras que tienen un empleo están en riesgo de pobreza. Su salario es menor que el salario mínimo interprofesional. 12%. Pero es que este colectivo en 2004 era la mitad. En 2004, un 6% de los trabajadores eran lo que se llama trabajadores en riesgo de pobreza. Ese 6% se ha traducido en un 12%, se ha duplicado. La desigualdad salarial se ha incrementado, igual que la desigualdad de la renta. De hecho, la desigualdad en los salarios ha sido una de las principales fuentes, junto con el paro, de la creciente desigualdad de la renta. Stiglitz, no tengo datos para España, pero Stiglitz da un dato para Estados Unidos, y dado que vamos por el mismo camino, porque cada vez nos vamos pareciendo más al modelo americano, está bien recordarlo. En Estados Unidos, según Stiglitz,
un alto directivo de una empresa multinacional, de una gran empresa americana, gana casi 300 veces más que el trabajador promedio norteamericano. Creo que eso ya lo dice todo. Dentro de las rentas salariales también hay mucha desigualdad. No solo entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Dentro de las rentas salariales también hay mucha desigualdad. Y para terminar con esta retahíla de datos, voy a recordar un dato que daba recientemente Vicens Navarro en su blog. En 2012 las rentas del trabajo, los salarios, representaban en España un 60% del PIB. Un 60% del PIB. En los años 70, las rentas del trabajo representaban un 72%. Hemos pasado del 72 al 60. Hemos perdido 12 puntos en lo que es el reparto de la tarta. Obviamente, ¿dónde se ha ido? Pues a la otra parte, a las rentas del capital, evidentemente. Claro, a lo mejor es un poco ridículo que lo pregunte aquí, pero debo hacerlo. ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante que la desigualdad haya aumentado? La pobreza creo que nadie ya me lo discutiría, ¿no? Pero no todo el mundo en la sociedad está de acuerdo con que un elevado nivel de desigualdad es algo necesariamente malo. De hecho, nuestro presidente del gobierno opinaba que no era malo. En los 80 escribió en el Faro de Vigo, yo como soy de Vigo, Faro de Vigo es el periódico local de Vigo. Pues en el Faro de Vigo, en 1983 y 84 escribía lo siguiente: ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre. Bueno, el lenguaje ya, el hombre, o sea, las mujeres no existimos, Bueno, la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente, era un hecho objetivo, que los hijos de buena estirpe superaban a los demás, han sido confirmados más adelante con la ciencia. Desde que Mendel formulara sus famosas leyes, las leyes de la genética, nadie pone en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual. No solo desde el momento del nacimiento, sino desde la propia fecundación. Otro paréntesis, qué obsesión con la fecundación por parte de estos señores. Un año después, iba más allá y hablaba de la envidia. La envidia. Vamos, que los que queremos que se reduzca la desigualdad, lo que pasa es que somos un poquito envidiosos, ¿vale? Somos un poquito envidiosos. Y entonces decía: el hombre es desigual biológicamente. Nadie pone en duda el color de la piel, no sé qué, todo eso se determina genéticamente. Muy bien. La igualdad biológica no es pues posible, pero tampoco lo es la igualdad social. No es posible la igualdad del poder político. Demostrada de forma indiscutible que la naturaleza, que es jerárquica, engendra a todos los hombres desiguales, no tratemos de explotar la envidia y el resentimiento para asentar sobre tan negativas pulsiones la dictadura igualitaria. No es bueno cultivar el odio, sino el respeto al mejor. No el rebajamiento de los superiores, sino la autorrealización propia. La igualdad implica siempre despotismo y la desigualdad es el fruto de la libertad. Vemos, por tanto, que no todo el mundo está de acuerdo con que debemos
reducir los niveles de desigualdad que tenemos. Él parece que en los 80 estaba de acuerdo con que había que respetar la jerarquía, que era además una jerarquía natural, ¿vale? Era de la naturaleza. ¿Por qué otras personas en el fondo consideramos que esto no es así? ¿Por qué creemos que debemos luchar contra las desigualdades? Por lo menos hasta algún determinado nivel. Pues porque en el fondo creemos que los mercados no retribuyen justamente a las personas. Porque creemos que los mercados no son justos socialmente hablando. Porque constatamos que la gente que más gana no es la gente que más trabaja. Ni la gente que ofrece más a la sociedad es la gente que más gana. Bien, porque tenemos una idea de justicia social que no se adecua con el determinismo biológico de Rajoy. Pero es más, y este es mi papel como economista, porque la desigualdad no es solo la consecuencia de esta crisis. La desigualdad es la causa de esta crisis. Esto es lo que defienden muchos autores. Yo aquí ya estoy hablando como una ciudadana más, que he leído a estos autores, yo no trabajo en esto. Autores como Krugman, como Stiglitz en Estados Unidos, o autores como Vicens Navarro. Estos autores consideran que el origen de esta crisis no es que seamos unos vagos, no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, no es que los gobiernos no hubiesen hecho sus deberes y los estados del sur de Europa se hubiesen endeudado, porque no es verdad, no estaban endeudados. Nosotros teníamos un nivel de endeudamiento cuando empezó la crisis menor que el de Alemania. No estábamos endeudados. Las arcas públicas no estaban endeudadas hasta las cejas, no es cierto. Nuestro sistema de seguridad social tenía un colchón, unos ahorros, de los que por cierto ahora están comiendo. No, el origen de la crisis, como dice Vicens Navarro gráficamente, está en el conflicto del capital y del trabajo. Está en que en muy pocas manos se ha acumulado cantidades ingentes de dinero. Y eso tiene un efecto inmediato en la economía. Y es que la demanda interna cae. Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, al ir viendo cómo sus salarios van perdiendo peso dentro de la tarta que movimos antes, a medida que van perdiendo capacidad adquisitiva, van consumiendo menos. La demanda interna se resiente porque los ricos no consumen igual, porque no tienen ya en qué. Por supuesto que los coches de gama alta y los chalés de lujo aumentan cuanto más concentración de la renta hay. Claro, hay bienes que solo consumen ellos. Pero en media la demanda interna, la demanda de productos, de la inmensa mayoría de los productos, cae en la medida que la mayoría de la población pierda poder adquisitivo. En una palabra, en la medida que las clases medias se hundan. Y esto poquito a poco, dicen estos autores, poquito a poco fue lo que fue pasando a partir de los años 80 en las economías más desarrolladas. Estados Unidos, Europa. Es lo que Krugman llama como la gran divergencia. El consenso, el pacto que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial se rompió. El neoliberalismo entró con fuerza en las aulas, en las facultades de economía, en la ideología dominante, o sea, vía medios de comunicación, etcétera. Después comentamos algo. En la política. Y poco a poco vamos viendo cómo efectivamente el pistoletazo de salida se sitúa en Thatcher, en la época de Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos.
A partir de ahí se empieza a desregular los mercados financieros y empieza a defenderse y aprobarse medidas políticas tendentes a reducir los salarios. Porque el problema es que los salarios eran demasiado altos. El problema es que los salarios estaban llevando una porción demasiado alta de la renta total. Y eso estaba impidiendo que creciésemos a mayor ritmo. Y teníamos que competir con China, teníamos que competir con los países emergentes que pagaban salarios más bajos. Y si hay que estrujar a los sindicatos, pues se estruja, porque Thatcher lo tuvo muy claro desde el principio. Y si hay que conseguir que pierdan peso, se consigue. Esto explica no sé si lo podéis ver. En este gráfico, aquí abajo, están los años. Empieza de 1910 a 2010. Y en el eje vertical está el porcentaje de toda la renta del país que se lleva el 1% más rico. 1% más rico. Si lográis distinguir las dos que he marcado ahí, en fosforito y en naranja, veis que tiene como una forma de U. Primero cae, recordad, es lo que se lleva de la tarta el 1% más rico. Empieza a niveles muy altos, estamos hablando de 1910, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, sigue bajando, y a partir de los 80, las dos empiezan a subir. Este es un gráfico para estos dos países que tengo aquí marcados, son Estados Unidos e Inglaterra. No tengo datos para España porque no tenemos series de este tipo tan largas, ¿verdad? Pero estos autores, entre ellos Piketty, que seguramente os sonará porque acaba de escribir precisamente un libro sobre el capital y las rentas del capital y la riqueza y cómo se ha distribuido en Europa en los últimos siglos, estos autores lo que han demostrado es que efectivamente las cosas cambiaron en los 80. Las cosas cambiaron y cada vez hubo mayores mecanismos aprobados desde el poder político, obviamente, mayores mecanismos para que ese 1% pudiese llevarse cada vez un trocito más de la tarta. Y eso, repito, tiene como primera consecuencia directa que la demanda interna cae, y si cae la demanda interna, pues no se crean empresas, porque no tienes a quién venderle tus productos. La demanda interna cae, pero tiene un segundo efecto, muy pernicioso, y es la especulación. Se amasan grandes fortunas, ¿y qué haces con eso? Pues en un mercado desregulado como era el financiero, como se fue desregulando el financiero a partir de los 80, lo más rentable era invertir en activos que producían una rentabilidad altísima a base de expectativas futuras de crecimiento de precios, lo que ya sabemos. Lo que aquí ocurrió con la vivienda, en otros países, aquí la burbuja fue inmobiliaria, en los países donde los mercados financieros son muy importantes, como Estados Unidos e Inglaterra, la burbuja fue sobre todo financiera. Cuando las burbujas se pinchan, el que tiene menos información fue el último, el que se quedó con lo que no vale nada, ¿no? Se quedó con el papel que no vale nada. Las preferentes no te valen para nada, para nada. Y después hay un tercer efecto enormemente pernicioso de una desigualdad grande, y es la pérdida de calidad democrática que se produce. La desigualdad en renta se traduce en desigualdad política, y eso produce cada vez más desigualdad en renta y más desigualdad política. Ese es el punto. Mayor corrupción, mayor ineficiencia, menores beneficios sociales. Se privatizan las ganancias
y se socializan las pérdidas. ¿Qué hemos visto con nuestro sistema bancario? Había que rescatarlo. Muy bien. Tal vez había que rescatarlo. Pero ¿por qué había que privatizarlo después? ¿Por qué había que vender nuestras cajas de ahorros a precios irrisorios? ¿Por qué no nos quedamos con esas cajas de ahorros ya saneadas una vez que le hemos metido miles de millones? Pues porque en realidad el neoliberalismo es muy hipócrita. Pide libre mercado, pero solo quiere el libre mercado cuando ya lo tienen todo conseguido. En realidad viven de las subvenciones. Nuestro sistema bancario, nuestros ahorros están ahí, nuestros impuestos están ahí. Y ahora en Galicia teníamos 2 cajas de ahorros y ahora tenemos una banca venezolana, por cierto, venezolana. La ha comprado un banco venezolano por 1.000 millones. ¿Cuántos millones se metieron ahí para sanear las cajas gallegas? Y seguro que aquí me podéis contar historias similares. O sea que nuestros salarios han caído, teóricamente para aumentar nuestras exportaciones producto de la globalización. Nuestra demanda interna se ha reducido. Se incrementó el endeudamiento de la población, que tuvo que hipotecarse hasta las cejas para conseguir una vivienda y que después, cuando se pinchó la burbuja, nos quedamos con la deuda y sin la vivienda. Y ante todo eso, ¿qué ha decidido hacer nuestro gobierno? Pues desarrollar políticas como llaman algunos autores, de austericidio. Políticas que no fomentan la demanda interna, sino que al contrario, cada vez la contraen más. Porque cada vez lo que se busca es reducir más los salarios, reducirlos más. El Fondo Monetario Internacional aún estaba pidiendo que para los jóvenes se hiciese un contrato especial con un salario mínimo específico para ellos todavía más bajo. Todavía más bajo. ¿Y qué reducimos? El gasto público. Porque lo de plantearse subir los ingresos públicos, no. El objetivo es reducir los impuestos. Reducir los impuestos porque eso es lo que creará empleo. Porque eso es lo que animará a las empresas a crear empleo. Pero las empresas no van a crear empleo mientras no haya demanda interna. Porque nadie lo va a hacer. Salvo que, claro, ya los salarios sean tan bajos, tan bajos, tan bajos, y las facilidades para despedir sean tan altas, tan altas, tan altas, que tener yo aquí a 3 abanicándome no me cueste nada. Bueno, a lo mejor hasta dedico un dinerillo a que me abaniquen cuando tengo calor. Pero no es ese trabajo el que nos va a sacar de la pobreza. No es ese trabajo, claro. A lo mejor Rajoy es en ese tipo de trabajos en lo que está pensando cuando dice que es el trabajo que tendremos cuando salgamos de la crisis. Voy acabando, ya no me lío. En el último número de Transversales, esta revista, en el último número de junio de 2014, se recoge un manifiesto que hemos firmado, bueno, ya un montón de personas en realidad, porque está en internet y la última vez que vi, bueno, éramos 500 las personas que ya estábamos firmando, un manifiesto ante la reforma fiscal que prepara el gobierno. Bueno, cuando lo escribimos fue hace un par de meses, ahora ya la reforma fiscal que ya nos van a aprobar, no sé si pasa mañana. En este manifiesto, quien lo quiera leer, está en esta revista y está en los blogs de Juan Torres, de Carmen Castro. Proponemos alternativas, porque claro, no se trata solo de criticar. A veces parece que es que no tenemos ninguna salida, que no hay forma de salir de este círculo vicioso.
Pero hay círculos viciosos y hay círculos virtuosos. Y la única forma, en nuestra opinión, de salir de este círculo vicioso de menos impuestos, menos salarios, menos gasto público y así, y salarios cada vez más bajos, la única forma de salir de esto es con estado del bienestar. Con estado del bienestar. Con estado del bienestar. Satisfacer nuestras necesidades sociales absolutamente desatendidas en sanidad, en educación, en dependencia, en prestaciones, en planes de lucha contra la pobreza, nuestras necesidades sociales a partir del gasto público. Y eso implica incrementar los impuestos, implica incrementar la presión fiscal, sí, pero es que hay muchas formas de incrementar la presión fiscal, no siempre sobre los mismos, no siempre sobre los mismos. Recientemente han salido los primeros datos de cómo resultó en términos distributivos la última reforma fiscal de 2012. ¿Quién la pagó? Fundamentalmente las clases medias. Nuestro sistema fiscal tiene 1001 agujeros para que las grandes fortunas y los grandes patrimonios tributen a tipos irrisorios. No hablemos ya de políticas que se podrían llevar a nivel europeo para controlar las transacciones financieras e imponer verdaderamente un impuesto que verdaderamente grave ese tipo de transacciones, que la mayoría son especulativas y que no generan riqueza de ningún tipo, para luchar contra los paraísos fiscales. Pero claro, cuando cada 2 por 3 nos enteramos que un político de nuestro país tiene dinero en un paraíso fiscal, ¿cómo vamos a esperar que sean ellos los que propongan estas cosas? El problema es que ya no podemos esperar ni siquiera mucho de las autoridades europeas, porque yo recuerdo cuando España entró en la Unión Europea y recuerdo la ilusión que teníamos los españoles y las españolas con entrar en Europa. Me acuerdo perfectamente, porque era el progreso, porque eran los países escandinavos, porque era el estado del bienestar. Y hoy en Europa lo que propone son políticas de derechas, de reducción del gasto público y de asfixia de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues si queréis leer, pensaba leer algo, pero ya se está haciendo muy tarde. Entonces, si alguien tiene interés en internet, busque ese manifiesto y puede encontrar básicamente cuáles son nuestras propuestas. Y quería terminar hablando un poco de las estrategias que tiene el pensamiento neoliberal a la hora de convencernos de que en realidad no tenemos otras alternativas que bajar los salarios, que no hay otras alternativas que bajar los impuestos a las empresas más grandes, porque si no, no crearán empleo. El ejemplo de la envidia que os comentaba antes. De repente resulta que somos envidiosos. Han asaltado el lenguaje. La palabra libertad ya ha perdido totalmente el significado, prácticamente. Y ahora resulta que el problema es que somos envidiosos, que somos nosotros envidiosos, no que ellos son codiciosos, como dice Stiglitz. Nuestras políticas no están movidas por la envidia, si están luchando contra la codicia de otros. Pues estos datos que veíamos de acumulación de rentas en el 1% más rico demuestran codicia, no demuestran otra cosa. Y no les llega. Quieren más. Sí, han asaltado el lenguaje. En economía, mi alumnado, cuando llega mi asignatura de desigualdad, que es optativa y que se lo cogen unos poquitos y unas poquitas, ellos hay 4 cosas que tienen claras. Una, las prestaciones por desempleo son malas. Las prestaciones por desempleo son malas porque, claro, después nos tiramos a la Bartola y aquí no trabaja nadie. El sector privado es siempre más eficiente que el sector público, por definición. Da igual que esta crisis la haya provocado el sector privado, da igual que el sector público y los estados estén endeudados por sacarle las castañas al sector privado. Es igual, el discurso sigue en esa línea. El sector privado es mucho más eficiente que el sector público. Por supuesto, el objetivo es la eficiencia. Cuando el concepto de eficiencia que utilizamos es tan ridículo como el siguiente.
Si dentro de un año hemos crecido, imaginaos que ha aumentado la renta por fin, estamos creciendo, y nosotros somos España. Si hemos crecido y todo el crecimiento me lo llevo yo solita, vosotros estáis igual que estabas, y todo me lo llevo yo, eso es eficiente. Eso también es eficiente. Eso es eficiente en el sentido de Pareto. Mientras nadie pierda, eso es eficiente. Se asumen conceptos como buenos, porque ser productivos por definición es bueno, pero se utilizan conceptos, definiciones de esa productividad que esconden unas nociones antidistributivas brutales. Después está el divide y vencerás. El divide y vencerás, ¿no? Los trabajadores frente a los parados. La culpa son los sindicatos. Es verdad, los sindicatos son malos por definición también, dentro de las facultades. Los sindicatos son lo peor de lo peor. No hay nada peor que los sindicatos. Los sindicatos son los culpables por defender a los que tienen trabajo y no preocuparse de los parados. Eso lo hemos oído muchas veces. Enfrentan a los trabajadores frente a los pensionistas. Yo escuchaba el otro día en el autobús en Vigo a un chico comentarle a una chica, un chico joven, que no creo que tuviese edad de trabajar, o sea, yo creo que eran estudiantes. Pues ya me decía, ya le estaba diciendo, yo no pienso pagar la pensión a estos, señalando a una gente mayor que estaba, yo no pienso. Pero eso no se le ocurrió a él, eso lo ha oído muchas veces. Que la gente mayor y sus pensiones van a ser una carga insoportable para los jóvenes que vienen. Eso se dice muchas veces. Enfrentar a los trabajadores con contrato temporal con los que tienen contrato permanente. Por eso hay que cambiar... No, nada. Vamos a igualar a todos, pero a la baja. A todos se les puede echar fácilmente del trabajo sin ninguna responsabilidad. El contrato permanente va a ser una opción. Por supuesto, a la población inmigrante con la población nativa. La culpa del colapso de los servicios la tiene la población inmigrante. Cuando todos los estudios dicen que no es así, porque por edad, aunque solo sea por edad, hacen menos uso de los servicios sanitarios. Claro. Lo que no nos dicen es cuánto están recortando el gasto en sanidad. Eso es lo que no nos dicen. El problema es que está todo colapsado por culpa de la población inmigrante. Y, por supuesto, enfrentar a los funcionarios, a los trabajadores públicos con los trabajadores del sector privado. Esos burócratas, esos frescos, esos que no hacen nada. Todo menos que miremos hacia arriba. Vamos a pelearnos entre todos, unos con otros. Vamos a dividirnos en cachitos y vamos a pelearnos entre todos. Y no miremos qué es lo que está pasando con la tarta, que cada vez nos estamos repartiendo un trocito más pequeño. Y cada vez, por lo tanto, de forma más desigual. Bueno, yo aquí ya lo dejo. Gracias.